Pues muchísimas gracias, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras y también titular de la Dimensión de Pastoral de Familia del Episcopado Mexicano. Nos interesa particularmente su opinión respecto a al fenómeno migratorio actualmente en la frontera. Sabemos que existe mucho nerviosismo, pero no es para menos. Los reportes de deportaciones, de redadas y evidentemente la imposibilidad de pasar a los Estados Unidos, pues se ha confirmado ya desde hace una semana. ¿Cómo se vive la situación allí en Piedras Negras y qué es lo que puede hacer la comunidad para paliar estos efectos nocivos de pues el desprecio un poco a los migrantes? Bueno, allá en la frontera de Piedras Negras e Eagle Pass, y lo que tiene que ver con la frontera de Coahuila en particular, por una parte se ha parado el tema de la migración o los migrantes. Ahí en nuestra casa Frontera Digna, en noviembre pasado tuvimos la más alta incidencia con 320 migrantes. De noviembre para acá ha ido disminuyendo hasta llegar a 150, incluso 120 el último reporte. Entonces todo este año ha estado a la baja Okay. porque o los detienen al iniciar México, en el centro de México, o simplemente ya no están viendo los migrantes. No tengo esa respuesta. Lo que sé es que allí en la frontera, migrantes cada vez menos. En cuanto a migrantes. En cuanto a deportaciones, no ha variado mucho el número antes y después de la llegada del presidente Trump, más o menos 40 diarios, de los cuales, por ejemplo, una cifra 30 extranjeros, 10 mexicanos, que los extranjeros pues los mandan directamente fuera del país y los mexicanos pues se difuminan inmediatamente. Entonces no hay más que eso. En particular en Coahuila, como Diócesis de Piedras Negras, hemos estado en contacto con los alcaldes de Piedras Negras, de Acuña, de Nueva Rosita, porque el gobierno federal, de acuerdo a la Secretaría de Energía, ha entrado en contacto con el Estado, con el gobierno, para que no haya centros en la frontera, sino más allá de 100 kilómetros de la frontera. Entonces, en Coahuila, particularmente, se han establecido 3 ciudades. Allende, aproximadamente a unos 100 kilómetros de la frontera, Nueva Rosita, como a 200 kilómetros, y Monclova, como a 300 kilómetros. De estos 3, el más fuerte es el de Nueva Rosita. Los otros 2, Monclova parece que ni ha empezado, y Allende muy poquito. Pero aún así no ha habido mayor ocupación de estos lugares. Esto a nivel gobierno estatal y federal. Coahuila se ha preparado, los alcaldes están puestos para llevarse a los deportados en autobuses hacia el centro del país o más allá, de acuerdo a la Instituto Nacional de Migración. Lo que preocupa un poco, perdón, es el tema de la formación, la cantidad de narrativa, de discurso despreciativo. Esa de repente preocupa. ¿Y cómo lo hace la iglesia para remediarlo? Voy para allá. A nivel iglesia, como diócesis, como ya mencioné, nuestra casa no recibe deportados y los migrantes van cada vez menos en este año, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hemos ofrecido a los municipios que tienen estos centros de acogida, pues es nuestro apoyo a nivel de todas las parroquias, lo que es alimento, cobijo y chamarras. Pero hasta este momento no se ha ocupado, por una parte. Ya me han hecho esa pregunta: ¿cómo podemos apoyar? Además del tema material, a los hermanos directamente, lo que podríamos hacer más bien es a nivel ideológico, precisamente, y es contrarrestar, lo digo así muy claro, ¿verdad? Pero las noticias de Estados Unidos, pues todas, con algunas mínimas excepciones de obispos o de agentes o activistas promigrantes de Estados Unidos, todas las demás son terribles y degradantes hacia el mexicano o hacia el inmigrante. Y todo el discurso horrible que hay, la ideología terrible que hay. Una forma de contrarrestar, y lo digo con mucho alegría, México
gobierno, iglesia, es un lenguaje, como se dice, humanitario, de acogida, de respeto a la dignidad humana de cada persona. La iglesia en particular, mexicanos y no mexicanos. Los demás, humanitario, hasta ahí está bien, ¿no? Pero en la iglesia pues tiene que atender a todos. Pero sí necesitamos un trabajo que contrarreste fuertemente esta terrible ideología, lenguaje que denosta y que degrada al mexicano y al inmigrante de cualquier parte del mundo. Claro, sin pelearse, evidentemente, con quienes ya tienen algún pensamiento fuerte en contra de ellos. O sea, la lucha me refiero, precisamente, lo que tratamos de evitar es palabras agresivas. No, más bien es la revalorización de las personas, su dignidad, su protección, su acompañamiento, lo que las palabras del Papa, acogida, integración, formación, desarrollo de las personas. O sea, ese tipo de contrarresto. Finalmente, monseñor, uno de los acuerdos económicos para evitar la imposición mutua de aranceles fue la disposición de muchos elementos militares en la frontera. Evidentemente, en Piedras Negras llegará algunos destacamentos militares. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Qué esperaría justamente de esta participación mayor de elementos militares allá en la frontera entre México y Estados Unidos? Bueno, es una buena pregunta. Lo que se está percibiendo, lo digo así a nivel personal, pues es una mejor organización del tema del control de las drogas y el tráfico y todo eso, pues se está viendo un trabajo muy fuerte de parte de México, muy disciplinado, muy correcto, etcétera. Por una parte, pues yo he visto en los periódicos una buena visión de nuestra presidenta respecto a lo que está pasando en Estados Unidos. Respecto a la presencia militar, pues es el acuerdo que se logró, ¿sí? Para contrarrestar los aranceles. Voy a decir una palabra al respecto. Así es. Respecto a los aranceles, como todo el mundo está diciendo, sería un balazo en el propio pie de Estados Unidos. Todo el mundo lo está diciendo eso. Pero en el peor de los casos, que no descartamos, ¿verdad?, que se aplique el arancel, es importante que como mexicanos no seamos agachados, ni nos achiquemos. Saquemos adelante nuestro tamaño, nuestro valor, ¿sí? Y esas cosas, esas amenazas se tienen que recibir con una actitud de organizados, unidos, trabajando y unidos. Y además, tener mucha astucia, mucha inteligencia para también, y esto que digo no es nuevo, para también potenciar el mercado mexicano, ¿sí? Todos nuestros fabricantes, manufactura, etcétera, mexicana. Eso es importante, independientemente de las amenazas de debiera ser. Y también la diversificación de mercados, que no sea solamente Estados Unidos, que también sea América Latina, Europa, Asia y otras partes. Porque como se dice, cuando ponemos los huevos en una sola canasta y esa canasta se cae, nos quedamos y perdemos todos. Entonces tenemos que aprender a nivel económico y mercadotécnico a ser más diversificados. Muy bien. Monseñor, muchísimas gracias. Gracias.